el eclipse lunar del 27 de julio no será uno cualquiera. En todo el siglo XXI no habrá otro con una duración mayor, según la NASA. ¿Estos acontecimientos que suceden en nuestros tiempos son normales? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia en relación a estos sucesos? Las respuestas para estas preguntas y más aquí en tu programa Libertad Sin Límites. Un saludo cordial, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a tu programa Libertad Sin Límites. Nuestro saludo especial a ti que estás conectado por la TV Nuevo Tiempo, los amigos que nos acompañan a través de la radio, por supuesto, Nuevo Tiempo. Joel, ¿cómo estás? Una alegría estar juntos una vez más para un programa más de Libertad Sin Límites, sabiendo que hay una familia extraordinaria viendo allí detrás de esa pantalla. Gracias por formar parte de Libertad Sin Límites, cada semana trayendo una noticia extraordinaria, y aquellos amigos que nos acompañan también en las redes sociales. Un abrazo para todos ustedes. Así es, y bueno, la nota de hoy, una nota muy esperada que genera una gran expectativa. Solo recordar a nuestros amigos, Joel, que tal vez ellos están viendo y estarán acompañando el programa en las repeticiones por diferido. Obviamente el fenómeno ya habrá pasado, pero hoy en vivo queremos entrar un poquito en lo que será este suceso en diferentes fases. Este fenómeno astronómico del 27 de julio se desarrollará durante 3 horas y 55 minutos. Extraordinario. ¿No? Y en lo que respecta a su fase de oscurecimiento total, para que entendamos un poco qué es lo que va a pasar cuando toda la esfera queda opacada, los espectadores más afortunados, ya te adelanto que no seremos nosotros, y ya sabrás por qué, podrán apreciar el fenómeno durante 1 hora y 43 minutos. O sea, comenzando a las 15:23, horario de Argentina, Brasil, ¿no? Vamos a aclarar. Y terminando a las 18:12 minutos. Cada país va a poder observarlo de diferente manera, ya sea por su franja horaria, ¿no? Y el momento del día que estén transcurriendo, sea de día o sea de noche. Ahora, es impresionante, Carola, ver cómo estos sucesos ocurren de tiempo en tiempo en nuestro planeta y nos causa una expectativa tremenda. Tremenda, ¿no? Fenómenos anticipados como este crean una expectativa y más que expectativa probablemente en muchos preguntas. Sin ¿no? duda. Preguntas que hoy queremos resolver eso. Sin embargo, es maravilloso ver cómo tenemos un creador que también nos sorprende con su creación. Y eso es extraordinario. Así es. Ahora, como te decía, para entender un poco qué es lo que ocurre en estos fenómenos. Durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone en el camino de la luz solar que alcanza a la Luna, ¿no? Hasta donde sabemos. Y eso significa que durante la noche la luna llena se desvanece a medida que la sombra de la Tierra la cubre. A mí me apasiona saber lo que realmente sucede y cómo se da este fenómeno. Esto lo explica la NASA. Ahora, la noche del eclipse, Joel, también se combinará con el fenómeno conocido como luna de sangre, ¿sabías tú? Ah, interesante. Luna de sangre, nombrado así por el color rojizo que adquiere el satélite. Y eso se debe al efecto visual que se genera cuando la luz solar, ahí vemos la imagen, se filtra en la atmósfera y se proyecta ese tono así medio rojizo, medio naranja sobre la luna. Carola, es impresionante que ahora estamos uniendo dos asuntos importantes, fenómenos naturales que ya son anticipados. Un día oscuro, un eclipse y una luna sangre. Exacto. Solo que, ¿sabes que esos dos acontecimientos fue profetizado por Jesús? Y también en Apocalipsis encontramos una referencia a luna hecha sangre, e incluso hoy los científicos lo colocan con ese nombre. Ahora, la pregunta es, ¿este es un cumplimiento profético o es un fenómeno natural? Porque para muchos todo lo que acontece está en la profecía. Nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin, que los acontecimientos finales están aconteciendo, correcto. Sin embargo, ¿este fenómeno es natural o es profético? Creo que para muchos esa pregunta va a ser respondida hoy. Interesante, interesante. Bueno, antes de cerrar la nota de hoy y ya entrar en este tema interesantísimo, recordarte como siempre que esperamos tus comentarios, tus opiniones a través de nuestras redes sociales, el facebook.com/libertad sin
Límite CNT como siempre. Participa del programa, envíanos tus sugerencias también de algún tema que a la gente le interese. Entonces, nuestro abrazo para ti que siempre estás acompañando el programa y para ti que aún no te has entrado en contacto con nosotros, hazlo ya. Bueno, Joel, finalizando, además durante este eclipse estará en su apogeo la Luna, que es el punto de su órbita en el que se encuentra más distante de la Tierra. Por eso, el movimiento de la Luna será percibido de una manera más lenta, inclusive, y va a permitir disfrutar más el eclipse. Ahora viene la pregunta que muchísimos estarán haciendo. ¿Dónde será visible? Eso también quiero saber. ¿Dónde será visible? Bueno, el eclipse será visible, mira, en su totalidad en la mayor parte de Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y Australia. Y en América Latina. Lo veremos por redes sociales. No, oye, solo se podrá apreciar de forma parcial, como te decía al inicio, en el este de Sudamérica, por ejemplo, en Buenos Aires, en Montevideo, San Paulo, Río de Janeiro. Ciudades específicas, ¿eh? Ciudades específicas, pero al menos de forma parcial se lo va a poder acompañar. Y en estas y en otras ciudades cercanas será visible durante la salida de la Luna por el horizonte. Espectacular. Ahí será visible un eclipse, otro término, penumbral. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la sombra se va a proyectar sobre el satélite, pero sin bloquear toda la luz. Impresionante. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Bueno, en cambio, el eclipse no podrá ser visto en las regiones Centro y Norteamérica. Ahora, si tú me preguntas, Carola, ¿cuál será la mejor ubicación? Bueno, será la mitad este, toma nota, la mitad este de África, Medio Oriente y Asia Central. Ya me dejaste con una expectativa tremenda. Sabes, ahora gracias a los medios de comunicación podemos ver lo que sucede en cualquier parte del mundo. Por supuesto. Tú sabes que un fenómeno natural ocurrió recientemente en los Estados Unidos y todo el mundo estaba a la expectativa de lo que acontece. ¿No? Más ahora también vamos a ser testigos de este fenómeno natural impresionante, creando expectativa y preguntas. Y esas preguntas queremos responder, Carola. Gracias porque me has dejado ya contando las horas para ver ese eclipse. Así, te escuchamos. Gracias ahí por la nota. ¿Cómo está mi amigo? Qué lindo. Hoy traemos una... noticia que gracias a Dios no es de tragedia, no es de lo que ocurre día a día en nuestro mundo. Es una noticia que crea una expectativa, ¿verdad? Que sorprende. Y a esto nosotros lo vamos a unir a una palabra que en todo el mundo cristiano se habla cada vez que sucede alguna cosa fuera de lo normal en nuestro planeta, a lo cual se los llama señales. Señales del tiempo del fin. Esto tiene que ver con el tiempo del fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿correcto? Eso para nosotros está claro. Mas estos son señales que fueron profetizadas en la Biblia. Muy bien, primero, ¿qué cosas son señales? Señales son postes, ¿correcto? Tú ya cuando fuiste a una ciudad aparecen postes en el camino diciendo cuánto falta para llegar a la ciudad. Una señal es un poste que te indica cuánto falta para llegar al destino. En esta situación, cuando hablamos de señales de la venida de Jesús, es cuánto falta para el fin de este planeta, para que Cristo regrese, para el fin del dolor, para el fin de la tragedia. Esos son señales bíblicas. Ahora, las señales nos tienen que emocionar. ¿Por qué motivo? Porque una señal nos dice que estamos cada vez más cerca. ¿Y por qué te estoy hablando señales unidos siempre a estos fenómenos? Porque resulta que en la Biblia Jesús advirtió
que en el tiempo del fin habría estos fenómenos que hoy estamos contando. Por ejemplo, el sol se oscurecerá, la luna se hará sangre y las estrellas caerán del cielo. Mas la pregunta que hoy vamos a responder es, ¿este es un cumplimiento de lo que Jesús dijo? Para ello, primero tenemos que ir a la Biblia y encontrar dónde Jesús mencionó esta profecía. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 29. Abre tu Biblia, acompáñame, dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ojo con la palabra tribulación, ¿correcto? Este fenómeno no es aislado, está unido a una tribulación. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ojo que los fenómenos naturales que Jesús, o sobrenaturales que Jesús está mencionando, está unido a un acontecimiento, tribulación. Para comprender mejor este asunto, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice así: cuando se abrió el sexto sello hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¡Wow! Extraordinario. Si nosotros entonces unimos lo que Jesús mencionó en Mateo 24 con lo que Juan declara en esta revelación que recibió en Apocalipsis capítulo 6, encontramos que aquí hay acontecimientos y hay fenómenos que tienen que ver con el sol, con la luna, con las estrellas, que sin duda van a alertar, van a crear expectativa, van a marcar un periodo, y esto sería una señal para que antecede a la venida de Jesús. Para ello, primero tenemos que discutir un asunto que es simple, ¿correcto? Mira, existen fenómenos naturales y fenómenos sobrenaturales. ¿Cuáles son los fenómenos naturales? Los fenómenos naturales son aquellos que son anticipados por la ciencia. Por ejemplo, ahora la NASA nos está diciendo que viene el mayor eclipse de nuestro siglo. Es decir, esto es un fenómeno anticipado y todo el mundo tiene expectativa. ¿Qué cosa es un fenómeno sobrenatural? Un fenómeno sobrenatural es aquello que el ser humano no tiene explicación, ¿correcto? Acontece sin que haya sido previsto. Entonces, hoy te voy a contar, te voy a decir cómo mediante la historia y de acuerdo al contexto en el cual Jesús habló, estos fenómenos de la luna hecha sangre, el sol convertido negro y las estrellas cayendo del cielo son profecías ya cumplidas. Por una razón simple, Jesús mencionó que estos fenómenos ocurrirían después de la gran tribulación. ¿A qué tribulación está hablando? A la persecución del cual se mencionó o del cual tuvo hecho en la historia en la Edad Media, que comenzó en el año 538, se fue hasta el año 1798. Es decir, después de un periodo de tribulación, de guerra contra los hijos de Dios, contra los fieles, acontecerá estas señales. Pero la segunda razón, no solo, la primera es porque está unida a la gran tribulación. Dice, después de la tribulación ocurrirá esto. Pero la segunda razón es que los acontecimientos que Jesús estaba mencionando no serían fenómenos previstos, no serían fenómenos explicados, serían fenómenos asombrosos y sobrenaturales. Y para ver que esto realmente ya sucedió, tenemos que ir a la historia. Entonces existen diversas enciclopedias que nos hablan sobre el mayor terremoto de la historia sin explicación, sobre el día más oscuro de la historia sin una explicación y sobre la caída de meteoritos del cielo sin ninguna previsión ni explicación. ¿Te das cuenta que estos son fenómenos sobrenaturales? ¿Cuándo ocurrió eso? Muy bien, el gran terremoto en las enciclopedias lo encontramos que ocurrió el 1 de noviembre del año 1755. La caída de las estrellas ocurrió el 13 de noviembre de 1833 y el sol se oscureció y la luna se hizo sangre un 19 de mayo del año de 1780. Ahora, tú puedes decir, pastor, esos fenómenos ocurren siempre. ¿Cómo nosotros podemos tener seguridad de que esas fechas que menciona son lo que Jesús profetizó? ¿Cómo?
para ello, veamos que estos fenómenos fueron sobrenaturales y las enciclopedias nos ayudan a confirmar de que estas son las fechas en las cuales ocurrieron estos fenómenos o estas señales. Por ejemplo, cuando ocurrió el 1 de noviembre del año 1755, ese terremoto no fue simplemente un temblar de la tierra. Hoy las enciclopedias lo mencionan como uno de los más grandes de la historia humana. Y yo quedé sorprendido al ver los detalles y te vas a dar cuenta que este terremoto es totalmente diferente a todo lo que nosotros hemos visto y hemos escuchado. ¿Dónde ocurrió? En Lisboa, capital de Portugal. Tú sabes que esta ciudad era una ciudad rica y religiosa en los años de 1750. Además, allí en esta ciudad existían más de 40 iglesias, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa sucedió el 1 de noviembre? Tú sabes que el 1 de noviembre se celebra en el calendario el Día de Todos los Santos. Era un día sábado. Presta atención a los detalles, lo que dice la enciclopedia. Dice así, que ese día amaneció brillante y limpio. A las 9:30 de la mañana, antes de que la tierra tiemble, dice que la tierra rugió y luego tembló. Un bramido diferente. Ese bramido, antes de que la tierra empiece a temblar, desgarró las paredes de todos los edificios públicos. Después de caer todos los edificios públicos, se hizo una pausa y luego de esa pausa la tierra continuó temblando y todas las casas y edificios que habían quedado en pie ahora se desmoronaron. Parecían que eran soplados por el viento. Toda la albañilería, todo el mármol, todos los techos se movían y hacía un ruido terrible. Ahora, hizo una vez más una pausa. Solo que después de esa pausa vino el ataque más feroz. ¿Por qué? Una nube sofocante transformó la mañana en noche. Fíjate que este no es un terremoto como nosotros estamos viendo siempre aquellos que han acontecido en la historia. Entonces, el día se hizo oscuro y después que apareció esa oscuridad, se escucharon los gritos, gente sin piernas, los padres llamando a sus hijos, los hijos llamando a sus padres, los religiosos clamando a sus dioses. La gente corría enloquecida, desesperada, sin saber qué cosa es lo que estaba aconteciendo. Los gritos y las llamas. Subieron durante una semana. ¿Me estás prestando atención? Una semana. Incluso algunas enciclopedias lo llaman la semana del Holocausto, causada por un terremoto. No fue un fenómeno natural. Además, hay algunos geólogos, por ejemplo, el geólogo Sir Charles Lyell, él dice que de la tierra, fuego misterioso, de las hendiduras de la tierra que estaba rajada, salió fuego misterioso. Esto es un fenómeno totalmente sobrenatural. Ahora, ¿cuántas personas murieron? Algunas enciclopedias hablan que murieron 100,000 personas. Las modernas dicen que fueron 60,000 personas, pero fue la mayor catástrofe realizada en todo nuestro planeta y en toda la historia considerada la mayor. Porque no solamente se llevó en Lisboa, sino hasta 1,800 kilómetros, hasta 3,000 kilómetros fuera de esta ciudad, la tierra se sintió como temblaba. Y sabes que Thomas Kendrick en 1955 hizo un estudio y él mencionó lo siguiente. Mira lo que dice él.
Dice que este terremoto fue colosal, fue en un área tan amplia, causó tanta alarma, pero sobre todo causó perplejidad y especulación científica. ¿Te das cuenta? Perplejidad. Y eso no fue todo, sino que en la filosofía y en la teología creó otro terremoto. ¿Por qué otro terremoto? Porque allí apareció la figura de Kant, de Voltaire, que ellos incluso en una obra que escriben llamado Cándice, incluye las escenas ocurridas en el terremoto de Lisboa. ¿Y sabes por qué digo que ocurrió un terremoto religioso y filosófico? Porque allí estos hombres empezaron a cuestionar la existencia de Dios. Y ellos llegaron a la conclusión, mira la conclusión que llega después de este terremoto. Dice, si Dios no está interesado en nosotros, nosotros tampoco nos interesamos en Dios. Acabó la era del optimismo, comenzó la era del pesimismo y resultado de eso viene la Revolución Francesa, donde sacan a Dios del escenario, sacan a Dios de la historia. ¿Resultado de qué? De no encontrar respuestas a un fenómeno nunca antes visto. Ahora, ¿qué cosa sucedió el día 19 de mayo de 1780? Pastor, han habido muchos días oscuros, correcto, pero lo que te voy a contar ahora es un fenómeno impredecible. Nadie lo dijo, nadie, y no encontraron explicación. ¿Sabes que no se trató de un día oscuro que fue rigurosamente en Nueva Inglaterra? Te voy a contar. Una semana antes del 19, es decir, estamos hablando del 12 de mayo, el cielo de Inglaterra se tornó nublado y oscuro. Una semana antes, el sol era tan débil que tú podías mirar al sol de manera fija sin que el sol te pueda empañar. Además, el 17 de noviembre, 2 días antes de este fenómeno, 17 de noviembre, un agricultor podía estar allí en su sembrío y ya no podía mirar el final de su sembrío. ¿Por qué? Porque había tipo una nubosidad que estaba opacando todo. Hasta que llegó el día 19, fue un día viernes 19 de mayo, un día totalmente diferente. ¿Sabes que el sol salió como todos los días? Solo que una gran nube negra vino del sudeste y un viento fresco de aquellos que da un escalofrío tremendo, esparció esa nube y hizo que todo el día pueda oscurecerse. Incluso dice que la vegetación cambió de color. Allí los animales volvieron a sus corrales, las gallinas, los gallos a su gallinero. La gente enloquecía. No sabía qué cosa es lo que estaba sucediendo. Incluso allí estaban teniendo una asamblea legislativa. Fue suspendida a las 11 de la mañana y en algunos lugares ni siquiera se podía prender una vela porque la oscuridad era tan intensa que ni siquiera la luz de una vela podría disipar la oscuridad. Estamos hablando no de un fenómeno natural, sino de un fenómeno sobrenatural. Y la ciencia ha tratado de encontrar una explicación para este fenómeno. Totalmente fuera de serie o fuera de aquello que ocurre en la astronomía. Ahora, fíjate una cosa. A 70,000 kilómetros allí de Nueva York, de Nueva Jersey y el sur de Inglaterra, todas esas ciudades se tornaron totalmente oscuras. Totalmente oscuras. Entonces, este fenómeno no tuvo lugar un solo día, sino vino con anticipación, sin explicación. Comenzó el 12, una semana antes, el 17 se intensificaba y el 19 se conoce, el 19 de mayo de 1780, como el día oscuro de la historia. Y aquella misma noche, la luna se bañó en sangre. Más allá de cualquier explicación que la ciencia pueda dar, esto fue un fenómeno sobrenatural. Pastor, y la caída de las estrellas, este realmente fue un fenómeno fuera de serie. Nosotros estamos acostumbrados hoy a ver la caída de meteoritos, pero ninguna sucedió como la que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Realmente fue extraordinario y espectacular. Tú sabes que inició a las 21 horas
Y a las 2 de la mañana la exhibición era tan grande, pero el clímax fue a las 4 de la mañana. Toda la gente despertó para ver el cielo totalmente iluminado. Incluso allí los indígenas o los indios americanos llamaron al 13 de noviembre de 1833 como la tormenta de estrellas o el invierno lleno de estrellas. Tú sabes que un observador de meteoritos puede observar en una hora aproximadamente 10 meteoros. Pero aquel día, según un estudio, lo que ocurrió en 1833, hubieron 60,000 meteoros cayendo o iluminando el cielo por hora. Lo que normalmente se ve 10 por hora, aquel día ocurrieron 60,000 por hora. Y esto fue un espectáculo y fue significativo. No solamente para el cumplimiento de la profecía, sino también para la astronomía. ¿Por qué? Porque a partir de ese fenómeno se empezó a estudiar